El proyecto Dominga es aún una herida que nos sana, y es que la dificultad para su resolución ha sido un recordatorio porfiado de distintos conflictos que vivimos como sociedad. El primero, el choque entre lo que comprendemos como el desarrollo y el cuidado de la naturaleza. Acá nuestro modelo da cuenta de lo precario que es el sistema de impacto ambiental y lo mal medido que está el aporte objetivo de la naturaleza a nuestra riqueza y a la viabilidad de la vida. Al final demuestra lo mucho que podemos perder a largo plazo con su aprobación. En específico, especies milenarias con una evolución que han encontrado en este lugar un espacio de equilibrio perfecto para aportar a la reproducción y salud de los océanos. Los últimos acontecimientos que están rodeando al proyecto Dominga nos llevan a una pregunta que tenemos que contestar, que es ¿cuánto realmente vale un ecosistema único? ¿Cuánto lo necesitamos? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para resolver este conflicto que existe entre la propiedad privada y el bien común? Bienvenidos a Desafío Tierra, aquí comenzamos. Nuevos antecedentes sobre la compra y venta del proyecto minero Dominga hicieron reavivar el debate. La ciencia lo venía advirtiendo. El proyecto pone en jaque uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del mundo, pero que además afecta a comunidades colindantes y genera un enorme daño a la confianza de las autoridades, en las autoridades ambientales. Por eso queremos revisar los detalles en el siguiente informe. Sirve de refugio a ballenas, a chungungos, al 80% del total de habitantes de pingüinos de Humboldt. Nosotros como pescadores lo que más luchamos es conservar esto. Eso y más está en juego. El proyecto minero Dominga, que buscan asentar en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, podría arrasar con uno de los 34 hotspots de diversidad del mundo. Ahora nuevos antecedentes confirmarían las sospechas de los ambientalistas. Intereses económicos y políticos pudieron más que la ciencia. Confirma que la empresa está abocada a no proteger la zona. Considera que la protección ambiental de esa zona es una amenaza. Y habla incluso de un perímetro de kilómetros que es muy distinto del que ha referido la propia empresa. El mayor problema es el cuestionamiento que ha tenido la institucionalidad ambiental en nuestro país. Es la institucionalidad ambiental la que tendría que haber velado porque cualquier otro interés, ya sea económico o personal de alguien, no tuviera que interferir en una evaluación ambiental. En más de una década, Dominga ha pasado por distintas instancias. La última el pasado 11 de agosto, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto. Esto cuando los expertos aseguran que la extracción de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 de cobre durante sus 22 años de operación no son compatibles con la vida de este ecosistema. Desde el punto de vista técnico-ambiental, Dominga nunca ha tenido razón de ser. Esto lo que hace es poder explicarnos de dónde viene entonces esta vida y sobrevida que se le ha dado a un proyecto que desde el inicio nunca tuvo razón de ser. Flora y fauna puesta en peligro, pero también personas. Las comunidades locales llevan décadas intentando convivir y subsistir en armonía. En esta zona se produce el 80% de los locos y lapas de toda la región. Es impresentable, una falta de respeto al territorio que ha trabajado hace mucho tiempo, ha trabajado para crear esta área marina costera protegida de múltiples usos y que exigimos que sea así. Dominga como precedente de lo que no puede volver a suceder. Así lo plantean los expertos, un trabajo para el futuro, en el que será esencial también la nueva Constitución. Adecuarnos a la realidad actual a nivel constitucional, a nivel normativo, pero también desde el punto de vista ético. En una nueva Constitución, sin darle la espalda a la tierra, a la naturaleza. La convención se declaró en emergencia climática, una urgencia que en la actual Constitución no existe. Cambios a las bases que expertos en materia jurídica, técnica y ambiental esperan puedan ayudar a proteger el medio ambiente de manera más eficaz. Tendríamos que estar muy perdidos si no atendiéramos la principal noticia para el mundo del medio ambiente que ha significado la revelación de Pandora Papers y la vinculación entre el presidente Sebastián Piñera y la compraventa de este controvertido proyecto. Me llego a tupir porque la verdad es que nos tiene nervioso. Acá se abre una posibilidad muy concreta de volver a revisar el proyecto Dominga,
que ha tenido, es como una herida que no sana nunca, ¿verdad? Como decía al principio. Y es por eso que hoy queremos hablar en miras a la COP26 sobre este tema y sobre los desafíos que tenemos como país para mejorar y evitar este tipo de casos en el futuro con Estefanía González, coordinadora de campañas de Greenpeace Chile. Muchas gracias por estar con nosotros, Estefanía. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación y sobre todo por poder empezar a vincular las temáticas de cambio climático que parecen súper globales con cosas tan importantes para la realidad nacional como es el caso del escándalo del proyecto Dominga. A nosotros nos gustaría comprender desde el punto de vista ambiental qué tipo de transformación podría significar este hallazgo, las últimas noticias que se revelaron el domingo respecto de cómo sucedió la compraventa y particularmente de esta cláusula de pago que solo se iba a pagar en caso de que no se declarara como zona protegida. ¿Cómo podría cambiar el escenario de Dominga esta revelación? Estos nuevos antecedentes cambian completamente el escenario ya turbulento que tenía el proyecto Dominga. Tenemos que recordar que este proyecto nunca ha estado relacionado a un proceso limpio, a un proceso que no tuviese vínculos políticos ligados a la corrupción. Siempre ha sido un proceso de evaluación que ha estado bastante manchado y que con estos nuevos antecedentes que ponen en el centro de la polémica y en el centro del lobby político, al presidente Sebastián Piñera esto requiere de medidas urgentes. ¿Y cuáles son esas medidas? Es que ante la evidencia que existe de que el presidente Sebastián Piñera, siendo presidente, ya estaba en conocimiento de que este proyecto tenía que aprobarse y no tenía que haber ninguna medida de protección ambiental para que él y su familia recibieran un pago, se debería haber restringido de participar de cualquier tipo de evaluación que tenga que ver con este proyecto. Tenemos que recordar que el gobierno, el Estado de Chile, rechazó este proyecto en dos oportunidades. Lo rechazó tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo como también el Consejo de Ministros del anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y es el único caso, como decían los abogados que han liderado este proceso, donde el Estado, cuando una empresa judicializa una decisión que toma el Estado, no defiende esa decisión. ¿Sí? Y la gran pregunta acá es por qué el Estado no defendió esa decisión. Y ahora cuando vemos que esto tenía directa relación con los negocios del presidente, de su familia y de uno de sus mejores amigos, porque recordemos eso también. Ayer en la defensa que hace el presidente intenta señalar que, bueno, lo que pasa es que yo no tenía nada que ver, yo tenía este fideicomiso ciego, ¿cierto? Pero acá estamos hablando de su mejor amigo, estamos hablando de una red de influencias políticas para poner en el centro de la política pública los beneficios económicos de particulares en desmedro de la protección de la naturaleza, de las comunidades y de los territorios. Ahora, Estefanía, esta historia ya lamentablemente se ha vuelto común en Chile en distintos niveles. Primero porque somos un país chico, segundo porque somos un país muy segregado y por lo tanto la élite política, económica finalmente es más o menos la misma. Es muy difícil que uno no se entere tanto de la venta de unas acciones como de, en este caso, una cláusula específica que se haya negociado, que no se entere, no sé, en la mesa del domingo, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ¿qué pasaría si avanzáramos? ¿Hacia dónde debiéramos avanzar en un sistema tanto de evaluación? O sea, ¿qué requisitos debiera tener ese sistema de evaluación de impacto ambiental? Y por otro lado, ¿qué requisitos debiera tener la declaración de un área protegida? Porque si la presidencia tiene un rol tan relevante, finalmente siempre estamos dependiendo de una persona. ¿No debiéramos colegiar tal vez más los sistemas para generar mayores garantías? No sé qué reflexión tienen ustedes dentro de Greenpeace. Sí, lo que señalas, Paloma, es clave, porque efectivamente hoy día nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental tiene un componente técnico, pero también tiene un componente político, ¿cierto? Y finalmente muchas de estas decisiones quedan de la mano de decisiones políticas. Y estamos en un momento de profunda crisis política en Chile y de profunda credibilidad. O sea, el estallido social tiene mucho que ver con todo esto. Ya tenemos que recordar que los grandes escándalos en materia ambiental el último tiempo que hemos visto no se dan por fiscalizaciones del Estado, se dan por investigaciones periodísticas que filtran cierta información que fue diseñada para estar escondida a la luz pública. Ya es el caso ahora de los Pandora Papers, pero también es el caso, por ejemplo, emblemático de lo que pasó con una salmonicultura en la región de Magallanes, con este escándalo de la empresa Nova Austral, ¿cierto? Y siempre vemos que el Estado, al momento de tener que fiscalizar esto, restringe sus funciones. En lugar de utilizar la máxima potestad que le da la ley para ir y sancionar,
hace una interpretación de las facultades que le da la ley sumamente restrictiva. Entonces, el proceso de la nueva Constitución que estamos viviendo hoy día, donde precisamente estamos poniendo en cuestión cómo el Estado chileno entienda nuestros bienes comunes, cómo entendemos al océano, cómo entendemos a las aguas, sobre qué principio, y que esto ya no esté de la mano únicamente del mercado, de los factores económicos, y empecemos a construir una visión de bien común, de bienes comunes, de sostenibilidad territorial, ¿cierto?, de armonía dentro de nuestro ecosistema, va a ser un punto clave. Pero también acá el llamado que nosotros hacemos desde Greenpeace es a la transparencia. O sea, hoy día nos parece completamente impresentable que haya sectores políticos completos defendiendo la participación del presidente Sebastián Piñera. Uno lo que esperaría en un país mínimamente decente es que efectivamente estos parlamentarios, por ejemplo, de su sector, salieron a exigir investigaciones, salieron a exigir que se detenga toda tramitación ambiental de este proyecto, que se frene la autorización ambiental de Dominga, al menos mientras se investiga. O sea, ni siquiera les estamos pidiendo que lo digan de manera definitiva. ¿Qué es lo que debiese ocurrir según los antecedentes técnicos, científicos, según lo que el propio Estado decidió al rechazar este proyecto? Y ni siquiera eso se realiza. Es decir, es tanta la avaricia, es tanta la defensa corporativa de los poderes políticos, económicos, que ni siquiera están dispuestos a cuestionar algo con toda la evidencia sobre la mesa. Y eso es algo que la ciudadanía no va a seguir permitiendo, y en el caso de Dominga probablemente tiene su mejor expresión, con este no a Dominga que se escucha cada vez más fuerte y donde la gente está exigiendo que este proyecto se paralice. Y ahora, imaginemos que el Estado sigue siendo lento en sus formas de reaccionar o sigue implementando poco. A veces el Estado no tiene capacidades de fiscalizar, a veces tenemos un sistema de protección que no permite ver dónde se están cometiendo distintas... Lo planteo principalmente, por ejemplo, con las pesqueras, que cuesta mucho fiscalizar si los barcos se pasan o no se pasan de la zona de pesca exclusiva, ¿verdad? Entonces, imaginemos que el Estado se detiene. ¿Cuál es el camino que existe alternativo, tal vez por parte de la acción ciudadana o tal vez en cortes internacionales que puedan colaborar con la defensa del medio ambiente? Bueno, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional para que los estándares que estemos fijando de protección ambiental sean en el fondo consensuados a nivel internacional en un conjunto de Estados. Y eso también le ponga regla al conjunto de industria. Tenemos que ver que en Chile el caso de las industrias extractivas que operan son en su mayoría empresas internacionales, ¿cierto? Grandes transnacionales. Eso por un lado, y por eso es tan relevante también los compromisos a los que lleguen los Estados en la próxima cumbre de cambio climático. Pero acá tenemos otro tema, y es que la ciudadanía se ha hecho el trabajo. Sí, la ciudadanía, las comunidades, los movimientos territoriales, las organizaciones de la sociedad civil, presentamos una cantidad de denuncias con evidencia, y lo que hemos visto es que en el momento de poder perseverar con esas investigaciones, el Estado se pone del lado de la industria, ¿sí? Y eso es lo que es sumamente grave, ¿sí? Acá los científicos, por ejemplo, han entregado un montón de evidencia, o sea, más de 100 científicos en contra del proyecto de Dominga, y sin embargo la decisión política sigue siendo permitir este proyecto, y así con un montón de otros proyectos con impactos ambientales. Entonces acá lo que vemos es que el Estado está completamente cooptado por intereses que no son el bien común de la sociedad, y por eso estamos en la crisis en la que estamos. Por eso nosotros de Greenpeace creemos que es tan importante el proceso un poco de reconstrucción del proyecto de sociedad que queremos en el marco de una nueva Constitución. Estefanía, ya nos pasamos del tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, tú vas a la COP, eres de las pocas afortunadas que van, las delegaciones se han reducido muchísimo. Por ejemplo, en 40 segundos, ¿cuál es la expectativa que tenemos para esta COP? Sí, bueno, en esta COP tenemos que lograr una ambición climática real. Esto significa una disminución drástica de las emisiones a nivel global. Con los compromisos que los países tienen ahora, estamos llegando a un escenario de más de 3 grados de aumento, y la ciencia ya nos dijo que llegamos a un punto de no retorno. Los compromisos de los países, y de Chile en particular, es 1, la disminución de emisiones, y 2, la protección de los ecosistemas vulnerables. Hoy día no podemos perder ni un ecosistema nativo más, y eso significa la protección de nuestros océanos, de nuestra agua, de nuestros bosques nativos, y por ejemplo la paralización de un proyecto como Dominga que afecta a uno de estos ecosistemas. Muchas gracias, Estefanía, por tu conversación. Te vamos a tener más adelante también, y que te vaya estupendo en la COP, que sea muy influyente el impacto del medio ambiente en ese espacio. Muchísimas gracias.
Es un momento muy difícil, pero hay que mantener el espíritu en alto, el espíritu ciudadano, el espíritu de transformación climática y mantener la mente abierta para imaginar un mundo donde sí es posible crecer, desarrollarse, trabajar y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente, que es lo único que tenemos. Así que vamos a una pausa y volvemos con más. Y como ustedes podrán intuir por el fondo que me acompaña, nosotros ya vamos a preparar el camino hacia la COP26. Esta COP es estratégica. Necesitamos avanzar y acelerar el paso en materia de protección y cuidado del medio ambiente, dado los catastróficos últimos índices. Los países hasta ahora han logrado acuerdos inéditos en la COP, entre ellos ponerle una cifra específica al aumento de la temperatura en el planeta. Pero ¿qué es la COP para los que todavía no lo saben y por qué es tan importante? Los detalles se los explica María Paz Ortiz en la siguiente cápsula. Greta ya lo dijo todo. Se nos viene la COP26. Seguro ya has escuchado de ella, pero ¿sabes realmente lo que es? COP o Conferencia de las Partes. Son reuniones a las que asisten autoridades, organizaciones y expertos en medio ambiente, pertenecientes a los países que son parte del marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Este pacto reconoció por primera vez el cambio climático como algo real. Y escúchame bien, lo hizo recién en 1994. Desde allí, la COP se ha hecho en distintas partes del mundo y cada versión recibe su número correspondiente. Su objetivo es simple, hacernos cargo del daño que hacemos a nuestro entorno, pero con medidas concretas, como por ejemplo reducir las emisiones de carbono. Este año será en Glasgow y partirá el 31 de octubre próximo. El COVID-19 ya obligó a reducir las delegaciones, pero ojalá no reduzca también el diálogo, porque implementar el Acuerdo de París y lograr la meta de los 100.000 millones de dólares anuales para la ayuda climática son sus grandes desafíos. La COP26, usted ya sabe, se ve complicada. En esta instancia que reúne a distintos líderes del mundo del cambio climático se ve difícil porque la pandemia nos afectó las economías del mundo y además inevitablemente va a repercutir en la asistencia a la COP. Este panorama nos hace plantearnos preguntas respecto, por ejemplo, del financiamiento de las acciones por el planeta, que justamente es lo más difícil de lograr en este escenario. Si quiere más detalles, revise el siguiente informe. There is no planet blah, 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 blah. This is all we hear from our so-called leaders. Así emplazó directamente a los líderes del mundo. Esto marcó la pre-COP de Milán en Italia, una antesala de la que muchos ya califican como la última esperanza. Hablamos de la próxima COP26. Es tiempo de que nuestros líderes dejen de hablar y empiecen a trabajar. No más promesas y conferencias vacías. Muéstrenos el dinero. Show us the money. Y en este minuto me encuentro en Italia, Milán. He conocido a gente de todos los rincones del planeta, gente que es muy potente, que está sacando muchos proyectos adelante, iniciativas, proyectos de ley. La ciencia ya nos dice que los niños nacidos en 2020 enfrentarán en promedio 7 veces más olas de calor a lo largo de su vida que sus abuelos. Esto cuando solo resta un mes para la convocatoria medioambiental más importante de los últimos años. No hay duda de que los líderes globales enfrentarán una ardua tarea en Glasgow. ¿Cómo mantenemos el incremento de temperatura bajo los 1,5 grados? Y segundo, el financiamiento. 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática. Eso está en juego en esta COP26. Glasgow es la sede en la que la amenaza y el riesgo de COVID-19 también estarán presentes. Va a estar complejo el que sea una COP que cumpla con los niveles de diversidad que se espera de una cumbre de estas características. Va a estar complejo para fundamentalmente los países de la lista roja que deben hacer una cuarentena. COP especial para nuestro país porque entregará la presidencia y deberá posicionar sus propios desafíos. Estamos viviendo en un mundo de contradicciones. Sin embargo, es claro que el rol de Chile es mediocre e insuficiente. La gestión ambiental que hemos tenido durante este periodo no pasa de prohibir un poco de plástico. El rol hoy en un país como Chile es protegernos, adaptarnos y mitigar
mitigar. Chile posicionó los océanos como un ecosistema que hay que cuidar, como una forma de mitigar el cambio climático, y esto se tomó, se trabajó, pero digamos que han pasado un par de años y la verdad es que no se ve que sea la década de los océanos. La Amazonía ha perdido en 30 años un terreno equivalente a Chile y los niños de hoy deberán emitir 8 veces menos carbono si quieren mantener el mundo como lo conocemos. La pregunta es, ¿se tomarán las decisiones necesarias? Eso lo sabremos recién a partir del 31 de octubre. ¿Seremos capaces de decir bla, bla, bla y hacernos cargo realmente de los desafíos que tenemos por delante como planeta, las empresas, las personas, los países en esta COP26? Bueno, con mucha ansiedad, ojalá con mucha esperanza, les quiero traer también hoy día los breves de Desafío Tierra que nos dan a nosotros una temperatura, una sensación de qué está pasando en el planeta, muchas de ellas noticias horribles, a veces algunas esperanzadoras. Por eso les quiero contar que como un potencial desastre ecológico ha sido calificado el derrame de 3.000 barriles de petróleo en la costa del sur de California en Estados Unidos. Esta gran mancha negra cubre casi 34 kilómetros y las autoridades están intentando contener el desastre con sistemas de descremado y barreras para evitar que el petróleo llegue a la reserva ecológica de Bolsa Chica y los humedales de Huntington Beach. Sin embargo, ya se están registrando daños importantes en el fondo marino y la muerte de peces y aves en la zona. Bueno, y la Amazonía perdió 74,6 millones de hectáreas de vegetación nativa entre los años 1985 y 2020. Según los datos de satélites de Map Biomas Amazonía, esto supone un 15% de la superficie total. Para que ustedes se puedan hacer una idea, esta cifra corresponde al área de un país como Chile. En el transcurso de estos 36 años, la mayor selva tropical del planeta también vio desaparecer el 52% de sus glaciares ubicados en la región andina amazónica. Mientras tanto, la minería creció un 656%, el agronegocio un 151% y la infraestructura urbana un 130%. Datos que son, por supuesto, atroces y preocupantes y han sido revelados por la Red Amazónica de Informaciones Socioambientales Georreferenciadas. Bueno, ¿ya han escuchado hablar sobre los alimentos azules? Son todos esos que provienen de los océanos, los ríos, los lagos, los estanques y que tienen la característica de poder transformarse en aliados frente a la crisis climática y la malnutrición. Blue Food Assessment ha estudiado cómo la pesca y la acuicultura podrían desempeñar un papel fundamental en el suministro de dietas saludables y sistemas alimentarios más sostenibles, equitativos y resilientes en todo el mundo. ¿Cuál es la condición para que esto funcione? Pues que se apliquen las políticas e inversiones adecuadas. Y como explica un compilado de 9 publicaciones en la revista Nature, este tipo de alimentos acuáticos ha demostrado ser mejor que los de origen animal terrestre respecto de sus beneficios nutricionales y su potencial de sostenibilidad. Y hasta aquí llega nuestro capítulo de Desafío Tierra. Como siempre lo queremos llamar a mantenerse informado y a generar una acción. Dicen que la humanidad cuando se enfrenta a la tragedia o ve mucho, se expone mucho a algo que le preocupa, finalmente se evade. Pero estamos en una generación que no puede evadir más, que necesita actuar y transformar el modelo de desarrollo, transformar la manera en que hacemos y pensamos las ciudades, el trabajo, etcétera, para generar un menor impacto en el planeta y tener por más tiempo esta tierra tan única que tenemos todos y compartimos con muchas otras especies. En Desafío Tierra lo acompañamos y lo invitamos a esta aventura de cambiar y nos encontramos en un próximo capítulo.